language, Sprache, ñe'ẽ, lingua, lengua. Opaichagua ñe'ẽ rehegua Paraguay ha tetãmbuẽ rupigua ehendu ayvu Marane'ỹ rupive. Nos ayuda desde Paraguay a comunicarnos en ñañe'ẽ kua opa rupiete. I do speak English, eine Sache der Schulen. Inlineskaten mag ich nicht so gerne, denn in Maguncia, in Mainz in Deutschland. Shashadera Ricarda Zillis. Ich komme aus Deutschland. Ich bin hier aus Philadelphia. I did 15 films. Sacantu fi Ciudad del Este. Aicocuri Ciudad del Este. Anamin Paraguay, se Paraguaywa. Anaya ha Punomarca Jutasta. Babel Ogaubate. Baixa bandeira. Chez Rae Hervé Fischer, chez Francia Roy. Oñehendúa oje'e aipo Ogaguasu hérava Babel ymaite oĩhague. Bueno, los guaranes están parte de la Torre de Babel, lo que significa que hay que valorizar la diversidad cultural, porque estamos todos con hablas diferentes, con idiomas diferentes y diferencias de cultura. El mito, el relato de la Torre de Babel nos dice que es muy importante, es como fundador de la valorización de cada una cultura, de cada una habla. Que no hay más una sola habla que tiene que dominar, que debe dominar, que no hay una cultura que vale más que la otra. Al revés, que son hoy en una igualdad o tendríamos que ser en una igualdad de hablas y de culturas, que tenemos que promover las culturas y las hablas marginales o periféricas o que no tienen aún poder. Ayvu Marane'ỹ. De curiña de yara ni katuija omoi vaipata pichakuéra pe iñe'ẽ noikuaavéigui ojoehe. Sí, es que hay una tradición en la religión católica que había una sola lengua, la lengua que hablamos todos, y que cuando los hombres han tenido con arrogancia el proyecto de subir al cielo con la Torre de Babel para encontrar Dios y tener igualdad con Dios, Dios sancionó esa arrogancia destruyendo el proyecto porque Él ha creído la fragmentación de la habla. Entonces los hombres no pudieron más entenderse y seguir con la edificación de la Torre de Babel. Esto es la interpretación, digamos, católica muy negativa de como un fracaso humano. Al revés, podemos reinterpretar el relato de la Torre de Babel, es decir, que al revés es el momento cuando Dios ha creado la diversidad lingüística y cultural. O eventualmente que los seres humanos la asumen como un valor positivo, no como un fracaso, sino como más enriquecimiento de nuestras culturas, porque tenemos varias culturas, que es más que tener una. Si se imagina que tendríamos en la Tierra solamente una especie de árbol o de cualquier animal, sería triste. Sería como una uniformidad. En biología se dice que la biodiversidad es muy importante para la evolución de todas las especies, incluyendo nosotros. Entonces tenemos que tomar conciencia de esa diversidad y celebrarla. Ayvu Marane'ỹ. Dendere Yuiba y Paraguay pe Juan Aitepebe. Oui, c'est la première fois. Je suis arrivé par Encarnación. J'ai visité les ruines jésuites de Trinidad et de Jesús. Et je suis allé aussi à San Bernardino.
Je suis allé voir l'église franciscaine près de l'Asunción, mais je dois encore découvrir le Paraguay. He venido por Encarnación, después me fui a visitar las ruinas jesuíticas de Trinidad y Jesús. Después me fui también a San Bernardino y unas ciudades cerca de Asunción, pero deseo visitar más, deseo irme al Chaco, deseo ver otros lugares. Je vis actuellement au Québec, au Canada, dans la partie francophone française du Canada, c'est-à-dire à Montréal. Vivo ahora en Montréal, es una capital la ciudad muy importante de Québec, donde se habla francés, que es parte de Canadá. Ich lebe jetzt in Montreal, in Québec, Canada, wo ich Französisch spreche. Baixandere ñeñandu de Francia guavare coba con Canadá, pero ñeñe habe mocoñe. A mí me parece muy importante conocer diversos países. Entonces, la vida en Francia, la cultura de Francia es una cosa y en Canadá, en Québec, es diferente. Pour moi, c'est très important de ne pas rester dans une seule culture, une seule langue. De parler plusieurs langues et de connaître la vie, la culture dans plusieurs pays. Ce fut une décision qui n'était pas économique, mais qui était sociologique, de connaître d'autres pays. Ich finde das sehr wichtig, nicht nur eine Sprache zu kennen oder eine Kultur, sondern zu reisen und zu leben und dann andere Kulturen zu entdecken. Ja, man muss Deutsch. Oder nur Französisch? We have to speak English quite often because most of the part of the Canada speaks English. But we make a struggle in Quebec to promote French speaking because we think this language is, we should not lose it. Me parece que es muy importante proteger y promover una habla de una minoridad, como de los francófonos de Quebec. No sería un valor agregado perderlo y hablar todos inglés. Entonces hacemos una lucha en Quebec de identidad para nuestra cultura y nuestra lengua. Es sehr wichtig, unsere Sprache zu verteidigen, zu protegieren, weil wir etwas sehr wichtig für alle Leute, für alle Menschen, mehrere Sprachen, Kulturen weiter zu promovieren. Oye, Eva, guape Paraguay, pero yo igual, que estamos en el recorramos acá me coja Sarambi, va en dere, tapichacuera. Bien sûr, c'est difficile de faire un mélange de langues. Ça nécessite une gymnastique du cerveau, mais c'est très important de découvrir une culture à travers une langue. Para mí me parece muy importante hacer el esfuerzo de conocer varios idiomas porque nos permite conocer de una cultura. Una lengua es una cultura, es una identidad. Entonces necesitamos hablar el idioma para conocer la cultura. Es ist sehr wichtig, eine Kultur durch eine Sprache zu entdecken. Eine Sprache ist eine Kultur in sich. Rojalhu, Paraguay. Il Capo Ristorante. Reikuau casero neremiandu terarembae porandu cero aebu marane ume orerenoi mokoi pokoi mokoi bohapy irundy.